Crónicas de espanto. Bienvenidos al nido del crimen, a la casa del terror, al único lugar donde lo malo atrae, porque nos cuesta entenderlo. Comenzamos. Ya lo saben, queridos amigos, pueden entrar a la página de Patreon o patreon.com si ustedes quieren aportar con un dinerito, con lo que les sobre para que crezcamos, que tengamos sesiones en vivo, que tengamos entrevistas con especialistas, que hagamos de este mundo de crónicas de espanto algo más grande, que tengamos sesiones donde hablemos de los temas también desde otra óptica. O bien, si quieren también hacer alguna contribución por PayPal, escribir también, manden sus audios, manden sus comentarios, o bien a la página de Facebook Crónicas de Espanto como tal, o el correo electrónico Crónicas de Espanto 0, el número 0, Crónicas de Espanto 0 @gmail.com. Y vamos con la historia. Seguramente ustedes habrán recordado cuando hablamos de Inglaterra y de asesinos seriales, pues uno de los asesinos más reconocidos a nivel mundial, algunos piensan que un famoso barbero de origen polaco, Jack el Destripador, y famoso por haber cometido sus crímenes en Whitechapel, en los suburbios o en las áreas, mejor dicho, industriales de Londres. Digamos que en México las modas de Europa llegaban tiempos después, así como nos llegó retrasado la moda renacentista o medieval de construcción, y nos llegó retrasado el barroco, el churrigueresco, el clásico. Bueno, pues la época victoriana nos llega pues más bien con Don Porfirio, 30-40 años después de que empieza en Inglaterra. Y en ese afán modernizador de México viene también ese deseo de pues, un culturismo superior, inglés, francés, alemán, español, que se combinaba bien con las raíces mexicanas, y que en las exposiciones internacionales de París o de Chicago sacaban a relucir las glorias aztecas. Y dentro de esas glorias malditas teníamos a nuestro propio Jack el Destripador. Y no solamente porque era un asesino serial de mujeres prostitutas, sino porque tenía su zona propia, como era el Río Consulado. El porfiriato, con un ambiente semirural, liderado por gobernantes que se portan autócratas, pero ¿cuál de todos no lo ha sido? Que se decían liberales, pero en el fondo también tenían su dejo conservador. Y que en el caso de Don Porfirio, pues como él dijo, poca política y mucha administración, hay que priorizar el crecimiento económico. Mientras en el Reino Unido se privilegió la industrialización, en México eso fue apenas algo en pañales. Aquí se explotó a gran escala la madera, el café, el azúcar, el henequén, los recursos naturales. Y en ambos lugares, así como en el resto del mundo, la pobreza y la marginación eran la constante, solo que no era una pobreza de campo, ahora era una pobreza en los arrabales de la Ciudad de México. Así como Londres se convirtió en una mancha enorme que aumentaba todos los días a las orillas del Támesis, la Ciudad de México crecía y consumía poco a poco las villas y haciendas que estaban a su alrededor, que se convertían en colonias. Sin embargo, los migrantes indígenas o del interior del país, como les gusta decir a los chilangos, llegaban por montones y dormían donde podían. Y así como en 1888 salió Jack el Destripador, el asesino que rondó durante muchos meses el distrito de Whitechapel, que se le juzga ya a la distancia por asesinar a 5 mujeres, las características de sus asesinatos y su refinada crueldad lo hacen pensar como el primer asesino serial de la época moderna. Pero aquí tuvimos
alguien que le puede arrebatar ese primer lugar. Alguien que mató no a 5, mató a 12. Hay quien dice que mató a 20. La Ciudad de México, luego de permanecer durante siglos en los límites que le dieron los españoles cuando se refunda la Gran Tenochtitlan, va creciendo. Y con colonias como San Rafael, La Condesa, porque era la antigua hacienda de la Condesa de Miravalle, La Roma y Santa María la Ribera, que estaban siendo destinadas a los nuevos burócratas, a los amigos, a los científicos de don Porfirio. Pero también hay barrios, asentamientos populares que fueron creciendo. Los pueblos de Iztacalco daban la mano de obra. Y en los arrabales del sur y del norte, rumbo al sur y el norte, donde estaba la villa y donde estaba lo que es San Ángel, aparte de lugares de esparcimiento, pues había lugares de vicio para todo mundo. Ya saben, la mejor forma de acabar con la tentación es dejándose llevar por ella. Y las zonas rojas de la metrópoli, los lugares de prostitución estaban en el callejón de Cuauhtémoc, Arcos de Belén, en la colonia Guerrero y hacia el norte el barrio de Peralvillo. Es el lugar de pendencia y prostitución, donde la gente de bien no se arriesgaría a ir. Y cruzando el río Consulado, pues llegarían al santuario de Guadalupe. ¿Qué ocurrió en los años de 1883 y siguientes? Que en los márgenes de ese río comenzaron a aparecer mujeres degolladas. Y los informes decían, en su escritura un tanto rupestre y podríamos decir que incluso indigna, que estaban caracterizados por el corte del borrego, como cuando se sacrifica un animal para la barbacoa. Casi todas estas prostitutas eran de origen humilde y por lo mismo sus cuerpos no eran reclamados por nadie y terminaban en la fosa común. ¿Quién fue el asesino de todas estas mujeres? Pues nada más y nada menos que un tapatío, Francisco Guerrero, oriundo de Guadalajara, de oficio zapatero, apodo el Chaleco, el Chalequero. Predilección por esa prenda justificaba el seudónimo. La prensa de la época, si ustedes revisan, en más de 3 periódicos aparece la foto, lo describe como guapo, elegante, galán, pero pendenciero. Qué interesante que lo describan de la siguiente manera. Vestía con pantalón de casimir gris, chaqueta negra, sombrero ancho, zapatos negros. Gozaba de una colección de pantalones estrechísimos y, por supuesto, de chalecos con agujetas y chaquetas charras con vivos de cuero. La gente decía que tales ropajes elegantes no le costaban un centavo, pues era sostenido por una de sus amantes, conocida como la burra panda. Además se contaba, Guerrero era mantenido por un grupo de mujerzuelas. Es decir, diríamos que es padrote y asesino. Este señor también se hacía llamar con otros nombres, como tal de Antonio Prida, porque era un rufián, que en apariencia no había diferencia con otros tantos, muy diferente a Chucho el Roto y otros héroes anónimos. Su afición por matar lo hizo pronto destacarse entre todos los demás. Guerrero el Chalequero era bien conocido por las multitudes porque era un tipo cruel, era un tipo agresivo, y en muchas ocasiones no asesinaba a mujeres por una pulsión, por un demonio interno, simplemente porque no respondían a sus acercamientos amorosos. O correspondían con el amor corporal, con la pasión, o terminaban con el corte del borrego. Su técnica para asesinar, pues pecaba de sencilla, de simple. Se iba a las pulquerías de la periferia. Recuerden que el pulque era el producto preferido para consumir y embriagarse para la gente pobre. Sobre todo las pulquerías del norte de la ciudad, rumbo al santuario. Ahí engatusaba a alguna de las mujeres del lugar, la convencía. Luego le invitaba a pasear a las márgenes del río, donde la hierba se movía.
pero al llegar ahí, las violaba, las degollaba. En ocasiones, incluso cuando la mujer accedía a tener relaciones con Guerrero, éste la mataba simplemente por ganas, porque la miró feo, porque le hizo mutis, por cualquier insignificancia. El chalequero acumuló víctimas una tras otra y llegó a tener tal notoriedad y tal fama negativa entre la sociedad del porfiriato que incluso se le hicieron canciones, coplillas populares y versos donde se ridiculizaba la policía de la ciudad por la notable ineficacia o desdén para capturarlo y enjuiciarlo. Cualquier semejanza con el presente, mera coincidencia. Y cito alguna de esas coplas, la cual decía: el famoso chalequero eclipsó a Miguel Cabrera, porque el matador de Trini no caerá en la ratonera. Ante tal desafío a la autoridad, la policía, comandada en aquel entonces por una persona honorable, vamos a decirlo así, y mencionado en esa copla, y hablamos de Miguel Cabrera, sí terminará por capturarlo. La última víctima, la última mujer que murió, fue la pobre de Murcia Gallardo, una mujer que había sido vista con Guerrero, y el asesino había desaparecido de su domicilio para intentar burlar a la autoridad, pero sus propios vecinos fueron quienes lo denunciaron y quienes denunciaron haberlo visto con esta mujer y después sin ella. Los gendarmes lo capturaron en los alrededores de la villa de Guadalupe, el año de 1890. Diríamos que fueron 7 años de crueldad, que fueron 7 años de injusticias, fueron 7 años de homicidios, fueron 7 años en que el tipo huía a pie, a carreta, en caballo, porque era la Ciudad de México la que se resistía al progreso, la que se resistía a los buenos modales, la que se resistía a la honradez, en la que pululaban las prostitutas y asesinos de esta calaña. Fue un tipo que pudo ser enjuiciado, y el juicio del chalequero de Francisco Guerrero de este tapatío se inició en ese mismo año. Fue todo un acontecimiento, y la notoriedad que alcanzó el asesino fue tal que incluso para muchos fue un héroe, para muchos simbolizaba socialmente el rechazo a la autoridad. Estaba el pleno positivismo, estaba la idea de que solo lo comprobable por el laboratorio era lo aprobado, el progreso y la civilización, y Guerrero era la antítesis de lo que las élites de ese momento y los porfiristas deseaban para el país. Su juicio fue una herramienta política. Se utilizó de manera profusa para esbozar y para comprobar que había 2 Méxicos, el civilizado y el arcaico. El México bronco del que hablan los autores de la época, y a ese México bronco le tenían pavor. ¿Hubo quién? ¿Un tal Carlos? ¿Un criminólogo? Cuando apenas estaba en pañales esta disciplina, entrevistó al chalequero. Encontró lo siguiente, y esto es lo interesante. Guerrero describió sus antecedentes familiares señalando que sus padres eran primos, nada inusual en el tiempo, pero resultaba interesante porque la madre de Guerrero había dejado a su primer esposo a la edad de 17 años para casarse con el padre de Guerrero, quien por ese entonces tenía 27. Guerrero, quien había sido el hermano número 11 de 14, no recordaba su infancia con gusto. Dijo que su madre había sido una mujer cruel y su padre un alcohólico. ¿Coincidencia con otros asesinos? Simplemente la confirmación de que es mejor no tener hijos si somos personas no adecuadas para criarlos y darles ejemplo. ¿Qué tiene en común la historia de Francisco Guerrero con otros célebres asesinos? Mucho. Y lo citamos: incesto, maltrato infantil, golpes en la cabeza, incluso epilepsia, y con eso tendencias violentas. No juzguemos a los que tienen uno solo de estos 4 factores, es todo un caldo de cultivo, pero también factores ambientales que lo llevaron a matar, y lo citamos porque el mismo Carlos que lo entrevistó los anota.
A los 7 años, Guerrero fue testigo de una pelea entre dos hombres que terminó cuando uno de ellos apuñaló al otro, quien antes de morir expulsó un chorro de sangre por la boca. Este terrible incidente parece haber dejado una marca indeleble en la memoria de Guerrero. Como en estos asesinos y otros, hubo una escalada gradual, aumenta la violencia paulatinamente. Él comenzó como un simple pendenciero, como un gamberro, como un truán en los barrios capitalinos. No era muy distinto de muchos de los jóvenes desocupados que vagaban por la zona, de los niños de aquella época, pero su primera agresión grave fue 2 años antes del homicidio de su primera víctima, de las prostitutas de Consulado. Cuando atacó a Candelaria Mendoza García, al parecer, Guerrero la había conocido en una pulquería llamada El Coyote y le invitó a bailar. Después trató de tener relaciones sexuales con ella, quien se resistió. Guerrero la derribó y amenazó de muerte a ella con un cuchillo. La violó. Después la robó, o intentó robarle, porque ella no traía dinero. Y por el enojo, y por ese motivo, la insatisfacción, Guerrero le hizo una herida con el arma. Este patrón de sexo, violencia y robo se convertiría en su modus operandi durante el resto de su carrera criminal. ¿Cómo reaccionó la sociedad de la época? ¿Cómo se resistió el México bueno al México malo? La aristocracia porfirista, la iglesia, los aparatos de propaganda de la época, la prensa, aprovecharon la ocasión del juicio de Francisco para probar su tesis acerca del progreso y la barbarie, y de paso estigmatizar a toda la clase baja como culpable del poco avance social. Desde el inicio de este juicio fueron abundantes los análisis de la infancia del chalequero, de su entorno de pobreza, de miseria, de sus primeros actos de violencia, de su tendencia a la holgazanería, al vicio, de su clara y notoria promiscuidad. Claro, era un tipo famoso, ya tendencia a volverlo héroe para todos aquellos que también compartían su desdicha. Su juicio se convirtió en una auténtica verbena en la que lo mismo iban encopetadas señoritas, que los jóvenes elegantes se ilustraban acerca de la vida de esos lugares y lo veían como el experimento social que los ricos hacen ahora cuando hacen sus tours turísticos en los países pobres. El 16 de diciembre comenzaron las diligencias legales y un testigo afirma lo siguiente: personas de todas las condiciones sociales llenaron la sala del Ministerio de Justicia. Los ciudadanos más adinerados estaban ubicados en los mejores asientos, mientras que las familias con niños llorando permanecían atrás. Para garantizar la seguridad había 25 soldados fuera del edificio, mientras que otros 25 oficiales de la policía custodiaban la salida. Tenían los juicios públicos, que se quitarán ahí por la década de los 20 y que acaban de regresar. El juicio duró días, semanas, pero luego de un largo y tortuoso juicio, el chalequero fue condenado a muerte. Sin embargo, su ejecución fue conmutada por un perdón del mismísimo presidente Porfirio Díaz, y el homicida fue condenado a 20 años de prisión en la infame cárcel de San Juan de Ulúa. No era matarlo, pero sí era matarlo, porque las condiciones de San Juan de Ulúa eran insalubres y nadie sobreviviría 20 años ahí, con esa marea que subía, que inundaba las celdas, con esos nidos de ratas, con la malaria y otras enfermedades tropicales. Total, que en 1888 Francisco Guerrero partió con rumbo a Veracruz, en lo que se creía sería su última morada. ¿Cómo era el perfil psiquiátrico del chalequero? Pues poseía una personalidad psicopática, carecía de empatía, no sentía culpa, estilo de vida parasitario, cosificaba a las personas a su alrededor, tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de ira, manipulador y promiscuo. Pese a ello era una persona carismática, si no tendría tantas amantes.
En su época no se conocían los detalles y no podían hacer un diagnóstico como el que mencionamos, pero su comportamiento concuerda con un trastorno errático de la personalidad, antisocial o narcisista. Pero también lo describen como tranquilo y callado, y cuidando mucho su aspecto personal. Veía al sexo femenino como un simple satisfactor sexual, desechable. Sus crímenes marcados por una crueldad desmesurada y de odio. Violaba a sus víctimas para poder demostrar su superioridad y su poder. Todas sus víctimas, quizás la última no, Murcia, fueron prostituidas, pero no las mataba por prostitutas, sino las mataba porque estaban vulnerables y al alcance. En fin, muchos dicen que por su estrato social, por el rechazo maternal durante la infancia, los freudianos dirán que un complejo de Edipo no superado, la ausencia de una imagen paterna, reflejó un patrón de violencia hacia las mujeres y proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre. ¿Cuáles de sus víctimas fueron reconocidas plenamente? Y hacemos honor a ellas: Candelaria Mendoza, Francisca Rivero, la Chíchara, María de Jesús González, Margarita, su amante, la burra panda, María Guadalupe Villagrán, Josefina Rodríguez, María Muñoz, la última, Murcia Gallardo, pero también Antonia, en quien las fuentes algunas contrastan sobre si fue la última víctima. Un juicio de más de 2,000 espectadores. Y en 1888, que partió a Veracruz, empieza su condena de 20 años, de los cuales sobrevive solamente 12. ¿De qué murió? No lo sabemos. Hay quien dice que de tuberculosis, hay quien dice que lo mataron, hay quien dice que el fantasma del chalequero ronda por ahí, amenazando a quienes con frivolidad se dedican a la vida alegre. Tengan cuidado. Esto fue Crónicas de Espanto. Ya lo saben. ¿Quieren contribuir a la causa? Unos pesitos en Patreon, o escrito en español patreon.com. Y si quieren hacer algún donativo, alguna cooperación de un solo momento, pueden mencionarlo, escribirlo al correo electrónico cronicasdespanto0@gmail.com. Manden sus audios, manden sus comentarios, manden historias. Vamos a enriquecer este programa, tanto de crimen, tanto de criminales, como de leyendas, de lo sobrenatural. Y en PayPal, también a esa misma cuenta, cronicasdespanto0@gmail.com. Créditos a los portales de Vanguardia, periódico Vanguardia, a Cultura Colectiva, al periódico antiguo El Universal, el Diario de la Familia, a la revista Muy Interesante y al blog Escrito con Sangre.